vamos a ver, si os parece, compañeros, la siguiente mesa, cómo podemos luchar para conseguir que España se mantenga en el top 3 como destino turístico, porque es donde estamos en estos momentos. La siguiente mesa es abriendo nuevos horizontes, sostenibilidad de España como destino. Y es que a día de hoy todo puede cambiar de una manera muy rápida. Y nosotros tenemos que estar preparados para seguir estando en ese top 3. Por ello, hoy vamos a recibir a Gabriel Subías de World to Meet. Él es el CEO. David Rodríguez, socio director Transport Hospitality and Service de Deloitte. Un aplauso para ellos. José Manuel Lastra, vicepresidente primero ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Y va a moderar esta mesa el periodista del Mundo, Eduardo Colom. Un aplauso para ellos. Disfrutad y hacednos disfrutar. Gracias, amigos. Pues entra ahí. Sí, David. ¿Aquí vamos bien? Cómodos, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias a todos por asistir. Yo seré breve. Yo soy periodista y les tengo que confesar que cuando veo la palabra sostenibilidad me echo a temblar. No solo porque no entra bien en los titulares de los periódicos, sino porque, como decía hoy hace un rato Carles Lamela, colega mío, es un término muy manoseado, ¿no? Pero creo que todos coincidimos en que es fundamental. Y para eso están nuestros invitados de hoy, a quienes agradezco la presencia, para iluminarnos un poco en lo que significa la sostenibilidad en todos sus sentidos, ¿no? Y les voy a dar paso rápidamente porque, desde luego, ustedes no han venido a escucharme a mí y, además, ya va siendo hora de comer, que es algo muy importante, ¿no? David, vamos a ver. España, sin duda, lo decía Diego, está posicionada en lo más alto del ranking mundial como destino turístico, ¿no? Y quizá te hago la pregunta del millón, que es ¿qué debemos hacer en el medio y largo plazo para seguir liderando el mundo en esta importante industria? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y respondiendo, Eduardo, a tu pregunta. Yo creo que lo primero es ver lo meritorio que es que un país del tamaño, en número de habitantes como es España, estemos en el ranking pues en número 2 en número de visitantes y en número 3 en gasto turístico a nivel mundial, comparándonos con países como Estados Unidos o como China, que realmente es muy relevante la comparativa, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Esta mañana se han referido a cómo se inicia el turismo y demás, y me ha gustado un poco, y retomo lo que se comentaba en la primera de las mesas, porque justamente aquí lo que tiene mucho que decir, y en nuestra historia está la turoperación como el gran atrayente, el que nos trajo toda la masa de turismo en unos inicios, y así se empieza a montar el turismo. Por eso me hace especial ilusión compartir esta mesa precisamente con Gabriel y con José Manuel, porque creo que al final ellos tienen una muy buena opinión sobre todo esto. Estamos en un momento de transformación de todo esto. Y este modelo de transformación yo creo que es un fundamental. Por no extenderme mucho, sí quería hacer mención, porque vuestra pregunta pues tiene una respuesta, y trabajamos desde Deloitte con el Ministerio de Turismo en un estudio que lo que lleva es justamente un plan de transformación para llegar a ese plan de sostenibilidad en la Agenda 2030. Entonces, eso se ha basado fundamentalmente en 8 pilares, que yo creo que es de lo que se está, en el fondo, tratando en todas las mesas a lo largo de todo este congreso. Y por no olvidármelo, sí me he traído la chuletita y las voy a mencionar porque creo que alguna de ellas vamos a ir retomando en las siguientes preguntas, ¿no? El primero es la adecuación de destinos turísticos diferenciados. Y ahí tenemos, ¿verdad?, destinos maduros, y en Mallorca tenemos algunos que lo conocemos muy en detalle, pero también destinos consolidados y destinos emergentes en este sentido. Luego hay todo un tema que yo creo que es el gran reto que tenemos, que es el tema de talento. Y también se ha referido, creo que ha sido Ignacio, a uno de los drivers importantes que para mantener y sostener, garantizar esa sostenibilidad de España como destino turístico, es muy importante que sepamos captar, no solo captar, sino también retener y formar al talento. De forma rápida, la innovación de experiencias y productos, la conectividad, la intermovilidad y movilidad turística como cuarto. La quinta, la sostenibilidad medioambiental.
a la que también nos hemos referido. Creo que el título es importante. No estamos hablando aquí de sostenibilidad medioambiental, sino sostenibilidad como destino España, ¿no? Y luego, pues cómo no, la socioeconómica, que también sería otro de los capítulos. Y los dos últimos serían el impulso a la digitalización y lo que son las alianzas para la innovación colaborativa. Y ahí todo el tema que se refiere a la gobernanza del sector, ¿no? Bueno, hablas y la vinculación que hay entre los dos conceptos de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es importante cultivarla para seguir siendo sostenibles como líderes, ¿no? Y yo creo que esto entronca con la segunda idea que yo quería plantearle a José Manuel, ¿no? Y es si esa sostenibilidad en sí misma, que es una apuesta colectiva, hasta qué punto está dispuesto el viajero o el turista, el consumidor final, a pagarla a través de un incremento en el precio de sus viajes. Muy bien, pues nada, antes que nada buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí como agente de viajes y en este caso en representación de la Confederación Española de Agencias de Viajes es todo un honor estar ante esta playa de grandes empresarios hoteleros. Sabéis que somos vuestros partners y que estamos siempre abiertos a la máxima colaboración y creo que tenemos una labor importante que hacer en cuanto a la distribución. Antes hablaba de distribución y creo que la distribución a través de agencias de viajes es muy a tener en cuenta. Dicho esto, permitidme la pequeña cuña publicitaria, pues respondo a tu pregunta. Los estudios dicen que sí. Yo precisamente le comentaba antes a David que leía recientemente un estudio de la WTTC realizado por Deloitte que hablaba que el 69% de los viajeros a nivel mundial ya de alguna manera habían estado buscando viajes sostenibles y que un 75% del viajero premium, y esto viene también de una encuesta realizada por Virtuoso, por la principal alianza de agencias de viajes a nivel internacional en cuanto al turismo de lujo, que un 75% estaban dispuestos a pagar cantidades de un cierto nivel de importancia por que los viajes sean sostenibles. Por lo tanto, la cuestión o la respuesta a la pregunta, ¿está el viajero dispuesto a pagar más por la sostenibilidad? Yo diría que sí. Ahora bien, yo aquí abriría un debate en cuanto al sentido de decir, el turismo tiene que ser sostenible o no será, el turismo de futuro o el turismo ya tiene que ser sostenible. ¿Tiene que ser más caro? Pues no debería de serlo. Y en ese sentido, pues evidentemente todos los planteamientos y todas las ofertas que desde la turoperación y desde las agencias de viajes le hagamos a nuestros clientes, pasando evidentemente por todos los actores tan importantes como los hoteleros, tenemos que tener en cuenta que la oferta esté basada en esa sostenibilidad. A mí también, como a David, el propio título del panel me generaba algunas dudas, ¿no? O sea, en el sentido de si íbamos a hablar de la sostenibilidad en materia de turismo o íbamos a hablar de la sostenibilidad del mantenimiento, por así decirlo, del liderazgo que España tiene a nivel de turismo a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podemos hilar lo uno con lo otro. Creo que España, si tenemos en cuenta lo que decíamos anteriormente, que el 69% de los viajeros ya busca ese turismo sostenible, que el 75% del turismo premium está dispuesto a pagar más en cantidades importantes respecto a viajes sostenibles, pues creo que ahí también tenemos una oportunidad como destino para reforzar nuestro posicionamiento de liderazgo. Y a la hora de elegir destino, un turista, ¿habrá algún día en el que se decantará la balanza cuando esté pensando en viajar por un destino u otro porque es más sostenible? Yo entiendo que sí, o sea, insisto, o sea, el turismo es sostenible o no va a ser. Ahí tenemos todos que hacer una apuesta, tenemos la obligación ciudadana de mirar la sostenibilidad en los diferentes aspectos que tiene el arco de la sostenibilidad, lo decía antes también David, ¿no? No se trata solamente de la sostenibilidad medioambiental, que es de máxima importancia, también tenemos que hablar de la sostenibilidad económica de las empresas que nos dedicamos a prestar un servicio, que tenemos que velar por la sostenibilidad y por la calidad en el empleo, y por supuesto tenemos que hablar también de turismo sostenible en base a lo que dice la OMT, ¿no? Que hay que mirarlo desde el punto de vista de la industria, del viajero, del destino y sobre todo de las comunidades anfitrionas. Es muy importante que el turismo esté bien visto por las personas, por las comunidades que reciben a ese turismo. ¿Tiene que ver eso también con la sostenibilidad y con la conciliación entre la persona que viene de fuera y el residente? Pues yo creo que también es sostenibilidad y evidentemente tenemos que trabajar mucho sobre ello. Yo permíteme, José Manuel, pero creo que además va a ser un must
Es decir, o lo tienes o no lo tienes. Igual que tienes wifi y eliges, ¿verdad? Que ya no se te ocurre que te cobren un tema por tener un wifi en un hotel, sino que está incorporado en la oferta de servicios. O sea, va a ser más un tema de gestión del coste y de aplicación al precio global, pero no va a ser un tema de, eres sostenible, entonces tengo una tarifa especial por ser sostenible. O sea, que yo creo que al final vamos a tener lo que hacer sí o sí. Así es. Es interesante lo que apuntabas al final de tu intervención, José Manuel, en el sentido de que es importante también que los territorios sean sostenibles y equilibrados también para la experiencia del turista, ¿no? Digo porque este es un tema que es polémico, es un asunto que está en el debate, no podemos hurtarlo, no podemos obviarlo. El debate de los límites del turismo aquí en el archipiélago en el que vivimos, pues lógicamente es algo especialmente sensible y que ya ha calado en muchas esferas sociales. Y yo le quería preguntar a Gabriel, es una pregunta pues incisiva, lo comentábamos antes, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para preservar ese equilibrio que al final es tan beneficioso para todos los que nos visitan? ¿Y cuál es el modelo al que tenemos que tender? Hola, buenos días a todos. Me lo preguntas como mallorquín, así impunemente, pues yo te diré que es muy complicado. O sea, aquí hemos hablado de sostenibilidad, es decir, yo no creo que la gente vaya a pagar por sostenibilidad. Es una cosa que es necesaria, es un must. O sea, yo sinceramente hoy no he detectado que haya una demanda, digamos, gente que esté dispuesta a pagar más. Lo que sí hay es una necesidad perentoria de regular unos movimientos que antes no existían. Habéis hablado esta mañana de cómo funcionábamos en el pasado. Yo, que soy un señor mayor mallorquín, pues me he pasado media vida adelantando autocares para ir hacia Alcudia y teníamos a turistas que iban de 50 y 50 a Alcudia, desaparecían en los hoteles y nosotros teníamos una vida muy razonable. Es decir, la sociedad cambia el modelo, ahora los turistas no solo van a los hoteles, también van a las casas particulares, ya no quieren traslados de 50 y van en coches particulares, las estancias en vez de ser de 14 días son de 5 porque no se lo pueden permitir, pero vienen 5, tenemos muchos más aviones y hemos, de alguna manera, la sociedad o el consumidor nos ha adelantado y creo que la única forma de solventar esto, porque la sostenibilidad, es decir, la medioambiental, es decir, no creo que merezcan ni que le dediquemos mucho tiempo por su falta de discusión. La económica, por supuesto, si las empresas no ganan dinero ya no son empresas y no tienen rol. Pero sobre todo la social es la que más preocupa y la social afecta a los trabajadores, pero afecta sobre todo a los ciudadanos. Entonces, o buscamos un consenso, es decir, y de alguna manera definimos cuál es el nuevo modelo, qué modelo queremos como sociedad y qué modelo damos al cliente. Es decir, o vamos mal. Es decir, de alguna manera vivimos una falacia. Es decir, el mundo, desde que yo nací hasta hoy, ha más que duplicado sus habitantes. Todo el mundo viaja más, la población se ha enriquecido, a todos nos gusta ir a todos los sitios. Porque nosotros no nos olvidemos que los mallorquines nos molesta mucho que vengan extranjeros, pero cuando vamos nosotros de viaje, alerta, que esto a ella no molestamos nunca, nosotros no molestamos, nos molestan solo a nosotros. Entonces, al final, es decir, y antes Diego creo que decía, estuve en un sitio que había 25 habitantes, es decir, yo conozco mucha gente que dice, está en un sitio que no ha estado nadie nunca, que no había turistas. Pues yo no conozco ninguno. Es decir, y cuando te lo cuentan, o sea, hay 8 que te cuentan lo mismo. Es decir, al final el mundo se ha hecho grande, la gente tiene acceso a muchos viajes y esto hoy todavía, pues creo que necesitaríamos contratar a Deloitte. ¿Lo he dicho bien? Ha quedado claro, hace falta saco la camiseta. No, necesitaríamos buscar un consenso público-privado para definir qué modelo queremos. Porque el modelo, es decir, y yo digo, hoy damos por superados conceptos que no son necesariamente malos. Es decir, el concepto de que la gente venga en un avión charter, como se llamaban, o de línea regular, no es un gran avance. A ver si me explico. Es decir, la línea regular igual opera con un 75% de ocupación y el charter era un 94%. Entonces, ¿qué es más sostenible para el medio ambiente? Incluso para todo el entorno, ¿qué es más sostenible una cosa o la otra? Es decir, yo lo tengo claro. Lo que pasa es que hoy la tendencia va por otro lado. Yo ahí, si me permitís, porque además también en un estudio que teníamos de proyección, y va muy al hilo de lo que comentaba Ignacio y Jaume esta mañana, de proyección hacia el futuro del cambio demográfico, es que en el 2040 habrá más de 2.000 millones de personas adicionales viajando por el mundo de otras procedencias, de Asia y de África principalmente. Y lo que tenemos que pensar es si el producto que tenemos, el sol y playa tradicional,
no creo que sea lo que estén buscando esos países emisores del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es una transformación. Y luego hay un tema, que tenemos una capacidad, a lo de lo que dices, Gabriel, porque al final, pues con 80 y pico millones de visitantes que tenemos en España, realmente, ¿cuántos más pueden venir? Es que creo que el título es muy bueno, de más a mejor, el título del Congreso. Yo creo que lo que tenemos es que hacer un cambio de modelo, de ese más a que sea mejor, de mejor calidad. Y a lo mejor, David, esto es la ley del péndulo que funciona siempre. Y venimos de unos viajes encorsetados y ahora estamos en el extremo de la libertad absoluta, y al final yo creo que es evidente que nuestros destinos son masivos y serán masivos y no hay otra manera de afrontarlos. Y un destino masivo, conseguir personalizarlo, lo puedes hacer de muchas maneras. Hoy lo estamos haciendo mal, creo yo. Lo estamos haciendo mal, lo estamos personalizando a base de usted coja el coche, vaya donde quiera. Pues a lo mejor hay que dotar de otras infraestructuras, hay que poner una serie de, no sé decir, normas, usos o costumbres, pero tenemos que buscar que el cliente se sienta único y personalizado en otro con otras herramientas, porque las que tenemos es evidente que colisionan frontalmente con la convivencia y eso... Sí, pero yo si me permite, Eduardo, un matiz. Yo creo que ahí igual tendríamos que cambiar las métricas, ¿no? Antes decía David que somos los segundos, terceros, dependiendo... Segundos en número, tercero en gasto. Número, tercero en gasto. Yo creía que era al contrario, pero bueno, más o menos me da igual. Y a nivel de competitividad turística, o una medición que se hace de competitividad turística, creo que somos líderes en competitividad turística. Ese a mí me resulta interesante, aunque realmente os reconozco que desconozco cómo se establece dicha métrica, ¿no? Pero evidentemente quizás debamos de revertir un poco la situación en cuanto a no mirar tanto el número, sino la calidad del turismo. Evidentemente el término calidad del turismo, como sostenibilidad, posiblemente sean términos muy manidos que tenemos que pasar a definirlos de una manera muy concreta y precisa. Y yo vuelvo a hilar la calidad también con la sostenibilidad, porque creo que es un término que lo engloba todo en el ámbito de las posibilidades de presente, de futuro y, por supuesto, de crecimiento. Yo en ese sentido, dos cuestiones. Una, primero, Gabriel le he dicho antes que el cliente no está dispuesto a pagar o que no observas que... A ver, yo tampoco observo, Gabriel, efectivamente, que vayan a nuestras tiendas y digan, oiga, deme usted un viaje sostenible. Yo creo que el cliente ya demanda viajes sostenibles. O sea, es decir, el cliente da por hecho que la propuesta que le vamos a poner encima de la mesa es un viaje sostenible. En ese aspecto, a mí me gustaría también lanzar, porque en la mesa de comunicación se habló de la necesidad de que la sostenibilidad también lo enfoquemos un poquito en positivo. Y a mí me gustaría lanzar dos datos que, bueno, que los he visto y que creo que son a tener en cuenta. Uno, como sector o como industria turística a nivel mundial. Se dice que el turismo genera el 8% de los gases de efecto invernadero. Producimos el 10% de la economía, por lo tanto quiere decir que ahí tenemos un superávit, producimos más de lo que contaminamos, por así decirlo. Y evidentemente, hay que decir, no quiero caer, por supuesto, en ninguna complacencia, tendremos que seguir trabajando para reducir y para mejorar en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, cosa que creo que se está haciendo tanto desde la aviación, otros medios de transporte, hotelería y la industria en general. Y segundo, como país, España contamina bastante menos que Alemania, un 46%, si lo medimos de toneladas de dióxido de carbono elevada por, o sea, es decir, dividido entre el número de habitantes, y estamos en la línea de lo que es la Unión Europea, muy por debajo de países como Países Bajos, como Bélgica, como Polonia, y en la línea de otros países como Suiza, Francia, Italia y Inglaterra. O sea, quiero decir que tenemos dos argumentos para pensar que vamos bien en materia de sostenibilidad, aunque evidentemente tenemos que avanzar bastante. Pero ahí, y perdona, es decir, ahí del segundo argumento, es decir, yo creo que estamos comparando países industriales con países que no lo son, y creo que eso nos llevamos a engaños. Yo creo que eso es mejor hacer una visión introspectiva y pensar qué podemos hacer nosotros. Pero no olvidemos que la industria, que el turismo también es una industria, Gabriel. Es una industria, pero de la primera parte de tu exposición, es decir, yo me preocupa mucho porque siempre lo hablamos, vamos a dejar de mirar el número de cabezas, vamos a mirar el gasto. ¿Vale? Eso, cuando tú lo explicas y pones un titular, y hoy en día que la gente lee máximo 140 caracteres, entiende que lo que queremos son clientes ricos. Y cuando te vas a un cliente rico, el cliente rico ni a lo mejor es el mejor, ni consume más recursos de los que debería, e interacciona o colisiona más con según qué aspectos de la sociedad. Entonces, tenemos que ir con cuidado con que ese mensaje no se quede solo en el titular, porque el aterrizar eso es muy delicado. Es muy delicado. Lo apuntaba David antes, hablando de nuevos mercados,
y por saltar a otra cuestión que se nos va agotando el tiempo, a pesar de que las previsiones en el escenario global en el que vivimos son cada vez más volátiles y difíciles de hacer, ¿qué destinos turísticos serán nuestra competencia en la próxima década, en las próximas 3 décadas? Apuntabas tú hace un rato. Me gustaría escucharos a los tres. Bueno, yo creo que la pregunta es compleja y va a depender de qué producto desarrollemos y cómo seamos capaces de atraer a esos nuevos países emisores a los que me refería antes, ¿no? Porque efectivamente si hay un desarrollo muy importante de todo el área de Asia en la que está elevándose el nivel de ingresos de la clase media, India, China, etcétera, todo eso lo tenemos en una posición distinta. Lo que tenemos que ver es que si vamos a ser capaces de atraer en España, porque para ellos es Europa. Entonces, pues Europa es muy amplia y creo que nos convertimos un poco en el museo del mundo, porque realmente, si no buscan el sol y playa, vamos a tener que ver qué es lo que le podemos dar. Si es un tema de shopping, si es un tema de gastronomía, si es un tema de qué tipo de experiencia y qué tipo de productos en el que nos vamos a desarrollar más. Hoy, claramente, nuestro portfolio de hoteles y de todo lo que es el modelo complementario de servicios en el sector turístico está muy vinculado al sol y playa mayoritariamente. Yo creo que todo eso exige una transformación y es parte de los puntos que hacemos un poco el ABC de esas 8 palancas a las que me refería anteriormente. Entonces, yo creo que estamos en posición de competir, lógicamente, porque tenemos un sector muy bueno que tiene clara que hay que transformarse, es decir, esa idea de la transformación la tiene interiorizada. Y nos queda todo un proceso también de consolidación y que la distribución también, creo que tenéis ahí un paso importante para iros fuera, para ser capaces de traer eso hacia aquí, porque ahora mismo lo hacemos todo muy desde España con una posición que tenemos en la distribución que es, yo creo que también muy ejemplar en el mundo, la que tenemos en España, ¿no? Se ha señalado desde algunas esferas políticas, y es un debate que está creciendo en Europa, el hecho de que haya que restringir en el futuro los vuelos de corto radio, ¿no? ¿Qué escenario prevéis? ¿Creéis que veremos eso? ¿Cómo afectará a la industria? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, mi opinión es que es un brindis al sol. O sea, si nos atenemos al acuerdo de gobierno y a lo que dice la cláusula específica sobre la restricción o reducción de vuelos donde haya conexión ferroviaria de menos de 2 horas y media, estamos hablando de, en el caso de España, o en el caso que nos afecta, como es lógico, de 5 líneas concretas, que las 5 pasan por Madrid. Estaríamos hablando de Alicante, Valencia, Barcelona, Málaga y Sevilla. La misma cláusula del acuerdo de gobierno establece que, excepto que afecte a hubs, aeropuertos que sean hubs para conexiones internacionales. En todos esos casos es así. Por lo tanto, digo que es un brindis al sol porque, bueno, puede servir de cara a que a futuro pues no se nos ocurra, por ejemplo, poner un vuelo de Sevilla a Málaga, que existió en su momento, pero evidentemente desde el punto de vista efectivo no va a tener una afección. Desde el punto de vista efectivo me refiero de reducción práctica de vuelos en España, que pasan todos, como digo, por Madrid, hub de conexión internacional. Y desde el punto de vista de lo que se pretende también sería un contrasentido. ¿Por qué? Porque evidentemente si elimináramos, insisto que no se va a hacer, los vuelos de Sevilla a Madrid, yo soy de Sevilla por cierto, y os puedo decir no lo que... Notado. ¿El qué? No lo habíamos notado. No, pero tampoco tengo mucho acento, ¿no? Bueno, pues decía que si quitaran el vuelo de Sevilla a Madrid, pues resulta que la mayoría, más del 90% de los pasajeros que utilizan el vuelo Sevilla-Madrid es para conexiones internacionales. ¿Qué tendríamos que hacer los agentes de viajes? Ofrecer viajes que pasaran, imaginaros, para ir a Nueva York o para ir a Lima o para ir a Pekín, que volaran de Sevilla a Frankfurt, de Sevilla a Londres, contaminando más, no tendría sentido. Por lo tanto, entiendo... Pero por otro lado, yo entiendo lo que dices, porque lo que han hecho es demagogia. Eso me refiero, por eso digo brindis al sol. Han buscado un titular. Pero por otro lado, ¿qué sentido tiene? Es decir, hacer vuelos de 2 horas con lo que cuesta un avión, lo que cuesta el combustible, con el efecto que contamina, que estamos hablando de un 3% de la parte aérea, que no es que sea... O sea, los aviones contaminan y mucho, pero es un 3%, ¿eh? Es decir... ¿Pero qué sentido vender eso a 24 euros? Que te cueste menos el vuelo que el taxi. No tiene ningún sentido. Entonces, estamos estimulando una demanda que no es real. Entonces, yo creo que de la misma manera que estoy totalmente de acuerdo contigo que eso es demagógico, hay que volver la ley del péndulo y dejar que las cosas adquieran un cierto sentido que hoy no tienen.
Hablabas, Gabriel, antes de que hay que buscar el consenso público-privado, ¿no? Que es una cosa también muy manoseada. Yo me pregunto, ¿cómo está eso? Porque el consenso público no vemos. O sea, si no hay consenso en lo público, ¿cómo veis vosotros la posibilidad de llegar a acuerdos entre lo público y lo privado a nivel, me refiero, nacional o estatal? Y si vosotros consideráis, y sí me gustaría que os mojarais en esto, que la inestabilidad política que hemos vivido en los últimos meses, desde que se celebraron las elecciones, nos afecta a España y a la industria turística, nos afecta como destino, o el turismo es mucho más fuerte que eso. Así que me gustaría que alguno se mojara. Pues mira, yo voy a hacer referencia a ese estudio que hemos estado haciendo y que nos ha pedido el Ministerio, que hemos estado trabajando y en el que han participado más de 650 personas que representaban tanto al mundo privado, a las asociaciones, de todo lo que es la cadena de valor del sector turístico. Yo creo que la perspectiva y la necesidad está. El tema es que yo creo que eso lo que no se puede quedar es en el mundo de las ideas y que no se traslade luego de una forma ordenada a las comunidades autónomas, porque al final las competencias de turismo están transferidas a las comunidades. Entonces yo creo que eso es lo esencial, es que esto tenga un empuje y que haya una coherencia dirigida con ese plan. De lo contrario, si cada uno vamos haciendo cosas diferentes y cada comunidad, en función del color o de lo que le conviene más, etcétera, hace una cosa u otra, pues no será en aras del bien común. Entonces yo creo que eso es lo que se tendría que hacer como plan, contando que al final pues es un sector que no podemos olvidar que es el casi 14%, se dice que ya un poquito más del 14% para final de este año del PIB y más del 13% de lo que es el empleo. Entonces yo creo que eso es importante. Bueno, estamos fuera de tiempo ya, ha sido un verdadero placer escucharos y bueno, no puedo sino agradecer vuestra presencia aquí, que ha sido muy interesante y habéis hecho muy amena la ponencia. Un aplauso para Gabriel, para David, para José Manuel y para Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, porque ha sido realmente interesante y apasionante. Muchas gracias, de verdad. Gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias, Edu. Muchísimas gracias.